Sí, esto no es de ahora. Yo creo que ellos no han podido todavía estructurar una relación que sea completa, llamémosle así, ¿verdad? Pero yo cuando me refería al juicio respecto de los dos, lo hacía cada quien en su ámbito. Yo creo que el presidente ha sido, es decir, muy congruente, digamos, con sus posiciones al tomar decisiones de gobierno, y creo que la actitud del FMLN es una actitud muy prudente. Muy prudente, y eso hay que reconocerlo, porque en la vida así es, ¿verdad? Es decir, uno tiene que entender que las cosas, es decir, son como son. Y igual el FMLN lo veo muy a la expectativa, sin ninguno de los arrebatos que eran previsibles. De vez en cuando dicen cosas, ¿verdad? Es decir, no sé para qué público, pero en fin, ese es otro. O sea que han sido mesurados también. Creo que sí. Y esto, que sí. Porque a veces algunos diputados del FMLN dicen, o miembros del FMLN dicen, bueno, si es que los órganos del Estado somos independientes uno del otro, porque, bueno, de repente aprueban unánimemente los diputados algunas leyes, háblese del aumento de las penas para los menores, del tema de las tarifas telefónicas, y de repente pues el presidente dice no, entonces dicen los diputados del FMLN que cuál es el problema si son órganos independientes, que el presidente puede tener su propia opinión. Y así debería ser. Lo que pasa es que también la Asamblea ha padecido históricamente lo que yo llamaría el síndrome de la subordinación. Es decir, y eso tampoco es natural en una democracia. Cada órgano tiene sus facultades y debe ejercerlas. Tiene que haber interacción. Pero pensar que cada cosa que yo haga la tengo que consultar con el otro tampoco. Pero bueno, tal vez estamos acostumbrados a eso. Bueno, y claro, ahora que hay diputados de Arena. Pero perdona, quiero preguntarle al doctor David Escobar Galindo, ¿qué es eso del síndrome de la subordinación? Bueno, es que tradicionalmente la Asamblea Legislativa ha sido muy dependiente del Ejecutivo. Y eso históricamente ha sido así. Y ahora el ejercicio es un poco distinto. Debería ser distinto, es decir, interdependiente, pero cada quien tomando sus propias iniciativas. Lo cual no quiere decir que haya un distanciamiento, ni mucho menos una ruptura. Cada quien tiene sus marcos y sus campos de acción, y creo que eso en la democracia debe ser así. Y allá en el tema de Arena, ¿cómo ven eso? Que decía de la insubordinación. De la subordinación. Subordinación es al contrario. No te Armando Chambre, pero... A ver, este era un blooper, pues, era un blooper. Yo creo que es una realidad. Siempre ha habido, pues, en alguna medida en el pasado, pues, una subordinación, como dice el doctor David Escobar Galindo, que es lo que tenemos que tratar de evitar. Y hoy, por ejemplo, se lo estamos viendo en el veto presidencial, sí, de la pena de los menores. Yo tengo una duda, si lo que se ha dado es una subordinación de la Asamblea del Ejecutivo, o también una subordinación de los diputados a los partidos políticos, a las direcciones de los partidos políticos. Bueno, la verdad es que son realidades que tenemos que ir superando en beneficio de la democracia, ¿verdad? Yo creo que nuestra Constitución lo que dice, colaboren los órganos del Estado. Y es lo que tenemos que buscar, pues, y lo estamos viendo en esto del veto presidencial a la pena de los menores, donde el presidente veta, y ya vemos algunos grupos parlamentarios que se ponen, pues, y esto plantea como que la insubordinación algunas veces es buena, doctor David Escobar Galindo. No, es que no hay que irse de un extremo al otro. Es decir, ha habido subordinación, evidentemente. Ahora lo que tiene que haber es una interacción. Es decir, no insubordinación, porque no tienen por qué hacerlo. Los diputados tienen su campo de acción, y además se le ha llamado el primer órgano del Estado, pues de alguna manera lo es. Pero ellos tienen su campo de acción definido por la Constitución y tienen que actuar dentro de ese campo de acción. Yo creo que estamos pasando a una etapa más, sí, yo creo que sí. Estamos pasando a una etapa más congruente con lo que es un verdadero ejercicio democrático. Y yo, ya que el diputado menciona el tema del veto presidencial, no hay que dramatizar ni el veto ni la superación del veto. Ambas cosas son naturales. No hay por qué dramatizar nada de esto. Lo que pasa es que tal vez porque no se había dado pues tan sí, abiertamente. porque estamos pasando a una etapa quizás más natural. Ojalá que sea así, realmente. Bueno, a ver, coronel, comentarios. Definitivamente, y de acuerdo con el doctor Escobar Galindo, así debe ser. No necesariamente
ha habido aquí en esta fracción política una insubordinación en esos temas, ni debe de existir ese sentido. Si lo importante no es polemizar en el manejo de las ideas cuando estamos planteando soluciones a problemas, sino que es en establecer una interacción y alimentar de una manera apropiada estos resultados y llegar a ese punto, porque lo peor que podría existir sería de que en un momento ese contexto mal empleado por los diputados de insubordinación hacia su ente superior, ya sea dentro de su fracción o dentro del Ejecutivo, creo que tendría que meterle un ingrediente más de problema al problema. Ok, bueno, si quieren nos quedamos hasta ahí, Pencho. ¿Aida? Claro, nosotros nos quedamos también aquí cuando termine su entrevista, Romeo. Conéctese con la plática con el doctor Escobar Galindo, por favor. Bueno, ok, de acuerdo. Recuerden entonces que mañana el enlace vamos a las 7:15 de la mañana, el ¿no? viernes, o entre 7:15 y 7:30. Entre 7:15 y 7:30. Bueno, pero sería el viernes, Pencho, de acuerdo a los días que hemos exacto. estado desarrollando, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener que venir más temprano. Sí, va a tener que hablar con nuestros managers también y con nuestro abogado. Si no le vamos a dar la dirección a Murillo porque nos vaya a buscar a las casas. Porque si no lo vetan. Vétenlo ustedes. Lo vetamos, ¿verdad? Eso es democracia, ¿verdad, doctor? Bueno, un saludo entonces. Gracias a Dios, Romeo. Este Romeo es bien serio, ¿verdad? Hacemos una breve pausa, regresamos. Mi mamá usa magia de la de verdad. Adivinó que papá probaría sus defensas y no se enfermaría. Hizo que los huesos de mi hermana fueran tan fuertes como los de un elefante. Su magia es tan real que nos da diariamente su secreto. Yes. Yogur Yes es el alimento natural más completo con extra calcio, vitaminas y nutrientes que hacen más saludable a mi familia. Ella dice que el amor alimenta y más si es con Yogur Yes. Llegamos al final, gracias por haber estado con nosotros, a nuestros dos invitados. Señor Cuel, muchas gracias por haber estado con Muchas gracias, Romeo, por la invitación. Ha sido un También, gusto. coronel, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Romeo, y te diré de que el esfuerzo que estamos planteando en tu pregunta de qué estamos haciendo, qué va a tener de novedoso, de importante este plan, este concepto de ideas y recomendaciones del Ejecutivo será de que el concepto va directo hacia las pandillas. A ese punto, esa es la meta, hacer cosas claras, contundentes, precisas hacia las pandillas, donde la población definitivamente sienta que hay un alivio de presión hacia la misma. Bueno, gracias. La cita es mañana a las 6:30 aquí en Primera Entrevista. Es todo. Buen día. La sección del clima es patrocinada.